Buenos días, mi nombre es Javier Zambrano y les vengo a explicar el uso de la IA y la ética en su uso. Conceptos generales. La IA es un programa automatizado diseñado en especificaciones o tareas exactas, con el objetivo de realizar tareas específicas sin interferencia de seres humanos. La IA como tal es un tipo de programa el cual está hecho específicamente para que no necesite la intervención de un ser humano, sino que sea el programa mismo quien haga todas las acciones. Este normalmente suele estar especializado en un área en específico, es decir, que casi siempre tiene un solo uso y ese uso en específico no puede ser eliminado. La IA generativa es un tipo de IA especializada, la cual es un programa de recopilación y sintetización de datos. Un programa de recopilación y sintetización de datos es un programa especializado en el cual recibe una cierta cantidad de información y luego da un resultado en específico después de haber analizado todos, normalmente dando un resumen escrito o un resultado resumido de una acción en específico. Usos generales de la IA. Dependiendo en base a quien la utilice, esta puede tener diversos usos. Sin embargo, los más comunes vienen siendo en el área educativa, en el área profesional, en el área personal y como herramienta normal en el día a día. Primero que todo, en el uso educativo. Es normalmente utilizada para apoyar y fomentar la búsqueda de información. En este área principalmente es el más polémico en el cual se está utilizando la IA. Después de todo, en la mayoría de los casos se siente que se necesita principalmente una mayor regulación en todos los casos que tengan que ver con lo académico, debido principalmente a múltiples polémicas las cuales han surgido con el tiempo. En el uso educativo existen múltiples ventajas y desventajas. Sin embargo, las tres más importantes vienen siendo las siguientes. Una de las ventajas principales vendría siendo la ayuda a mejorar en la comprensión de un tema. Muchas veces, normalmente los estudiantes las utilizan con el objetivo principal de aclarar un tema el cual no hayan terminado de comprender. Sin embargo, aquí viene siendo una de las desventajas, el uso desmedido de esta es perjudicial a largo plazo. El uso desmedido de ella normalmente suele terminar con el resultado de que la persona se acostumbre a utilizarla en todo momento, lo que hace de que a largo plazo se termine acostumbrando y fomentando mucho más a la presa. Segundo, la búsqueda de información se hace más fácil. Es cierto que la búsqueda de información se hace más fácil, sin embargo, hay que recordar principalmente de que la búsqueda de información justamente solamente te da información básica, nunca termina de dar una información demasiado concreta. Y aquí viene una de las desventajas. La información obtenida no tiene citas y puede que no sea real. Después de todo, la inteligencia artificial, usando los datos recopilados que se le hayan dado, todavía puede tener errores y puede terminar haciendo una alucinación, o mejor dicho, una invención, en la cual lo que esté diciendo no tenga ningún fundamento científico ni verídico. Y tercero, fomenta el uso de la tecnología en la educación. Esta es un área principalmente pensada debido a que en muchas instituciones se intenta limitar la mayor cantidad de tecnología posible. Y es justamente la IA fomenta el hecho de que se utilice mucho más la tecnología en áreas académicas. Sin embargo, a su vez también tiene un problema, y es que fomenta en sí misma la pereza investigativa y disminuye el esfuerzo real de un trabajo. Es decir, que muchas veces se termina utilizando con el objetivo de reducir la cantidad de trabajo que una persona está haciendo en un trabajo. Por otra parte, en el uso profesional. En el uso profesional hay un tema en específico, el cual es el hecho de que desde hace años ya se han utilizado inteligencias artificiales como parte del trabajo normal. Esto, sin embargo, es muy entre comillas. Después de todo, no se había terminado de desarrollar tanto como lo había hecho hasta ahora, sino que eran programas automatizados en su mayoría. Uso teórico. Teóricamente existen muchas ventajas y desventajas. Sin embargo, debido a ciertas regulaciones que han comenzado a surgir alrededor del mundo, se tiene que saber de ciertas cosas. Una de las principales ventajas es que aumenta la efectividad y la eficacia en el trabajo. En la mayoría de los casos, la efectividad aumenta principalmente porque las tareas más tediosas
no necesitan la utilización de una persona en específico. Sin embargo, también se tiene que recordar que el uso desmedido también influye en la efectividad y en caso de que se sobreutilice puede terminar haciendo de que en realidad la efectividad termine cayendo en un casi 50%. Disminuye el tiempo necesitado en tareas repetitivas. Esto se tiene que tomar con pinzas. Después de todo, ciertas tareas que pueden llegar a ser repetitivas en realidad necesitan de un ser humano que las utilice. Sin embargo, en la mayoría de las tareas más comunes o laboriosas, suele ser una ventaja el utilizar inteligencia artificial. Mientras tanto, en una de las desventajas sería que delimita el pensamiento crítico y el desarrollo profesional. Después de todo, ciertas tareas que quedan relegadas al uso de inteligencia artificial suelen ser algunas de las que son más necesitadas o que más se tienen que desarrollar en el entorno laboral para mejorar las posibilidades de obtener un mejor trabajo. Y por otra parte, aumenta la tasa de productividad general. ¿Qué quiere decir con aumentar la tasa de productividad general? Muy simple, que la productividad de un entorno laboral el cual utiliza inteligencia artificial puede llegar a aumentar. Sin embargo, se tiene que tener en cuenta de que a mayor cantidad de utilización de esta, normalmente suele fomentar el olvido de tareas relegadas a IA. Es decir, que suele hacer de que las personas encargadas anteriormente de hacer dichas tareas terminen olvidando cómo hacerlas. Por otra parte está el uso legal. ¿Qué es el uso? ¿A qué se refiere el uso legal? Muy simple. Significa de que hay ciertas cosas que se pueden y no se puede hacer. Por ejemplo, en ciertos países han llegado a ocurrir que que ciertas regulaciones han comenzado a surgir. Entre estas está el hecho de que solo un porcentaje total del trabajo de inteligencia artificial puede ser usado para el trabajo real. ¿A qué se refiere esto? Muy simple, que solamente un porcentaje mínimo o lo más mínimamente necesario puede ser utilizado con inteligencia artificial. Sin embargo, la mayor parte del trabajo sigue teniendo legalmente que ser humano. Otra cosa sería que los resultados actualmente no poseen derechos de autoría legales. ¿Qué quiere decir esto? Muy simple, de que en ciertos trabajos, al momento de utilizar inteligencia artificial, esa parte del trabajo, al menos hasta ahora, no posee una autoría legal. Al ser utilizados por inteligencia artificial y no ser generados por un humano, significa de que no puede ser puesto a nombre de una persona y que por lo tanto cualquiera teóricamente podría utilizar aquello que se ha generado. Y por último, el uso indiscriminado puede conllevar errores legales serios. Esto es algo que principalmente se ha visto en áreas administrativas. El uso desmedido de IA sigue siendo un problema. Después de todo, se necesita principalmente de que las personas encargadas en áreas administrativas hagan el trabajo por ellos mismos. Después de todo, de ser relegados a una IA y no haber sido conscientes de que pudo haber un error, puede conllevar a que, por ejemplo, ciertos pagos no se hagan a ciertos tiempos y terminen en problemas legales que pueden afectar seriamente el desarrollo de la empresa. Ya para el uso personal. Por uso personal se entiende como todas aquellas áreas personales, entre ellas escritos o textos, que sean generados con prompt para uso específicamente de la persona. ¿Qué es un prompt? Es todo aquello que usted teclea al momento de utilizar una inteligencia artificial para generar un resultado. Una pequeña aclaración. El desarrollo de la inteligencia artificial depende de cada persona, es decir, que los temas tratados en el siguiente dependen demasiado de la persona a la cual se está utilizando dicha inteligencia artificial. El uso personal. Pese al desarrollo en los últimos meses de la inteligencia artificial, se puede saber de que ésta se encuentra en un estado básico de desarrollo, es decir, todavía no se ha llegado a una madurez completa en todos los programas especificados. Por lo tanto, todas las preguntas utilizadas en esta exposición
pueden ser cambiadas dependiendo a los desarrollos que se lleven a cabo en los próximos meses. Normalmente, en el uso de inteligencia artificial en la parte personal varía entre cada persona. Hay personas como yo, como mi propia identidad, las cuales utilizamos la menor cantidad posible. Sin embargo, en muchos casos suele ser de uso común. Una de las ventajas de utilizar inteligencia artificial vendría siendo que disminuye el tiempo que se usa en buscar información simple. Anteriormente, cuando se tenía que buscar información información en general, se solía tardar una cierta cantidad de tiempo al buscar páginas las cuales fueran confiables. Actualmente, si uno busca información lo más básica posible, llega a ser bastante beneficioso. Sin embargo, también se tiene que tener en cuenta de que el sobreexceso limita el pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad queda relegada a un segundo plano. Segundo, aumenta la eficacia a la hora de buscar términos. Esto principalmente ayuda a personas las cuales tengan trabajo de lingüistas o que disfruten de una buena lectura. Normalmente, cuando no conocemos un término, tenemos que buscarlo en el diccionario o, por el contrario, teníamos que buscarlo en Google a través de ciertas páginas, las cuales normalmente conllevaba cierto tiempo de investigación. Sin embargo, ahora podemos reconocer muchísimo más fácilmente los términos a los cuales queremos investigar. Sin embargo, esto también conlleva a que puede reducir la creatividad y fomentar la pereza en el largo plazo. ¿A qué se refiere esto? Muy simple. Personas las cuales no utilizan IA para muchas cuestiones suelen terminar reduciendo la creatividad que tienen al momento de generar obras. Es decir, que pueden disminuir la forma en la que una persona crea cualquier tipo de texto. Como herramienta. Como herramienta se refiere principalmente al uso lógico y ético de la IA en todo tipo de sectores. ¿Qué quiere decir? Que la IA como tal es una herramienta diseñada específicamente para hacernos la vida más fácil, siempre y cuando no la releguemos totalmente a trabajos humanos. Es decir, que siempre y cuando tengamos cuidado en su uso, sigue siendo una herramienta diseñada para nuestro auxilio. En el sector educativo, el uso de la IA puede ser aceptado hasta cierto punto con excepciones muy claras. El sector educativo es el principal, el cual debe ser evitado el uso sobremedido de la IA, principalmente debido a que las personas a las cuales se están formando necesitan hacer las cosas por ellos mismos para siquiera entenderlas. La información debe ser verificada por investigaciones en otras páginas o fuentes de información verificables. A esto se refiere principalmente a la investigación de información básica. Normalmente es preferible de que la información que se saque de dicha inteligencia artificial sea anteriormente verificada en base a lo que se haya generado. Es decir, que dicha fuente de información necesita siempre ser verificable en otra página, la cual sí pueda ser utilizada. Seguidamente, los trabajos deberían escribirse a mano en el área donde se dan las exponencias para evitar su uso directo y el uso directo y sin sentido del copy-pega de información dada por IA. Esto es una recomendación hecha por la mayoría de los profesores, los cuales principalmente se exponen de que el uso últimamente de la IA se ha utilizado tanto de que simplemente la gente está haciendo un copia y pega de todo lo que ella dice, cuando en realidad lo que deberían hacer es que con la información utilizada se haga un resumen propio o una interpretación propia usando citas y todo tipo de herramientas las cuales se nos faciliten. Y por último, forzar el uso de citas reales y páginas adjuntas. Esto principalmente sirve para forzar a la persona a buscar páginas reales de las cuales puedan sustentar la información que están dando.
Para el sector profesional, continuar con el uso anterior de la inteligencia artificial que se tenía los años anteriores. Esto principalmente se refiere al uso general que se tenía mucho antes de que hubiera un boom con la guía generativa. Es decir, continuar con la automatización que se ha venido buscando durante las últimas décadas y que incluso se ha ido buscando desde la revolución industrial. Segundo, limitar el uso únicamente para tareas repetitivas y con poca formación o relación para con el trabajo necesario. En este caso se refiere principalmente a que la IA debería ser más que nada utilizada en sectores en los cuales la persona no vea ningún tipo de desarrollo profesional. Es decir, la mayoría de las tareas que son más tediosas o que son más largas de hacer y no conllevan por lo tanto tanto reconocimiento profesional como deberían de tener. La siguiente sería verificar con al menos 2 personas el resultado de dichas tareas para corrección de errores. Esto principalmente se refiere a las áreas en donde la IA necesita consumir una cierta cantidad de datos y dar una respuesta en específico. No tanto como la IA generativa, pero que todavía sigue necesitando cierta información. En este caso, con verificar con al menos 2 personas el resultado, se refiere a que todo resultado que haya sido generado por una inteligencia artificial debería ser investigado por personas profesionales para evitar cualquier tipo de error que haya podido hacer la IA. Después de todo, siguen sin ser perfectas. Y por último, evitar el uso general de IA en áreas de código u contabilidad. Esto principalmente ha sido debido al hecho de que en las áreas de código, es decir, en las áreas de informática, suele haber un problema con las inteligencias artificiales, debido al hecho de que una buena parte de todo aquello que generan suele ser código basura, el cual no suele ser utilizado o no suele tener suficiente desarrollo como para que tenga que ser necesario. Y por el área de contabilidad ciertamente es más lógico. El área de contabilidad es específicamente diseñado para humanos y en caso de que la IA cometa un error, una empresa podría terminar en serios problemas, no solamente con el gobierno, sino también para con sus trabajadores. Para el sector privado o personal, la IA puede ser usada en emprendimientos recién iniciados o en negocios pequeños para publicidad. Es cierto de que últimamente se ha visto un rechazo completo a todo tipo de publicidad hecha por IA. Sin embargo, en pequeños establecimientos o en negocios recién iniciados, puede llegar a ser una opción viable al no tener suficiente dinero para generar una buena publicidad. En este caso podría ser simplemente utilizada como un startup o una forma de iniciar con una publicidad buena para los recién iniciados. La información obtenida puede ser usada como base para investigar de una manera más exhaustiva sobre el tema. Es cierto de que muchas personas simplemente se van a quedar con la información que les dé directamente. Sin embargo, el uso principal que se le podría dar es que la información que han recibido pueda ser posteriormente investigada en páginas más especializadas con el objetivo de tener una base con la cual empezar a investigar. Tercero, las imágenes antiguas pueden llegar a ser recuperadas usando herramientas automatizadas para analizar. Este caso es el caso más personal. Después de todo, ciertas fotos terminan siendo borrosas a través del tiempo. El uso de IA generativa puede ayudar a analizar dicha foto y recuperarla de forma digital sin que se pierda el estado para siempre. Y cuarto, se debe evitar por completo el uso indiscriminado para evitar la pérdida del pensamiento lógico. Principalmente se debe evitar usarla para buscar temas todo el tiempo. Pues sí, ciertamente se puede utilizar para investigar información en caso de que no se reconozcan ciertas cosas. Sin embargo, debe evitarse utilizarla en todo momento. Después de todo, la búsqueda de información es algo del ser humano y que sigue siendo y que es una parte específica para el desarrollo del pensamiento, no solamente el lógico, sino también el pensamiento general y el desarrollo como persona. Conclusiones. El uso indiscriminado y sus consecuencias. El uso general de IA puede ser beneficioso siempre y cuando se tenga en cuenta como lo que es,
una herramienta diseñada para mejorar la productividad, no como un reemplazo para humanos. El uso de IA viene siendo un tema complicado del cual hablar. Después de todo, es una tecnología la cual recién está comenzando a florecer. Sin embargo, se tiene que tomar bien en cuenta de que es una herramienta que ha sido diseñada para ayudarnos y mejorar la productividad en todo tipo de trabajos, y que se tiene siempre que tener en cuenta de que no puede ser utilizada en todo tipo de casos. Origen de la información utilizada en todo este desarrollo. Principalmente, las investigaciones vinieron resultando únicamente de Google Académico, principalmente de inteligencia artificial por la editorial Alienta, la llegada de la inteligencia artificial a la educación, revista de investigación en tecnologías de la información, inteligencia artificial y propiedad intelectual, universidad y sociedad, y inteligencia artificial y la educación universitaria, una revisión sistemática. Fue en Magazine de las Ciencias, revista de investigación e innovación. Muchas gracias, esto ha sido todo.